Bienvenidos al segundo podcast de Spanish Made Easy. Por parte de... Políglotas. En el podcast de hoy vamos a hablar de la motivación a la hora de aprender idiomas. La motivación es una energía que te empuja a seguir, a practicar, a aprender cosas nuevas, incluso cuando es difícil. Aprender un idioma no es fácil, a veces te cansas o te frustras y necesitas esa ayuda interna para seguir adelante y seguir aprendiendo. Totalmente. Es súper importante, es un factor que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de aprender idiomas. ¿Tú tienes algún consejo, recomendación para motivarte cuando estás así más estancada? Cuando se me hace un poco difícil o cuesta arriba seguir aprendiendo, yo siempre intento recordar cuál es el motivo por el que decidí empezar a aprender ese nuevo idioma. ¿Por qué decidí que iba a hacerlo y cuáles eran, pues sí, cuál era la motivación que me llevó a decir, voy a hacer esto, quiero hacer esto? Y Ujú, siempre recordarlo y tenerlo presente. ujú. Muy bien, yo creo que es súper importante. Tú, por ejemplo, ¿qué objetivo tienes o qué objetivo te marcaste? En mi caso, al vivir en otro país, pues me interesaba aprender el idioma que se habla aquí para, por ejemplo, tener mejores expectativas de trabajo o simplemente poder comunicarme con la gente cuando voy a comprar. Ujú, Ujú, exacto, un objetivo que al final marca tu vida, ¿no? Ujú, mm, si tienes que trabajar también en ese idioma, como es tu caso, también. Ujú, claro. Además, también mi pareja es de este país, entonces su familia habla ese idioma, entonces para mí era una gran motivación poder comunicarme con ellos en ese idioma. ¿Y qué recomendarías a una persona que no tiene la oportunidad de vivir en el país donde se habla el idioma que quiere aprender? ujú. Pues, por ejemplo, si no puedes vivir en el país, pero puedes permitirte viajar a ese país, de verdad que es una motivación súper buena. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre en el pasado intenté aprender chino muchas veces. Siempre aprendía un poquito y después lo dejaba. Pero el año pasado dije, no, voy a ir a China y compré el billete y desde enero hasta que fui en octubre aprendía todos los días. Es la mejor motivación que puede haber. Además, los expertos dicen que hay dos tipos de motivación. Una es la externa, que es, por ejemplo, estudiar porque tienes un examen, simplemente por eso, pero luego está también la motivación interna, que es estudiar porque te gusta, porque te hace sentir bien y porque tienes ese verdadero objetivo personal de hacerlo. ¿Y cuál creéis que es la más poderosa? Pues Ujú, es la interna. Cuando aprendes con alegría, con curiosidad y con pasión, avanzas más rápido y con menos estrés y aprendes más. ujú, sí. Tú, por ejemplo, cuando ves una serie, ¿intentas verla en ese idioma que estás aprendiendo para motivarte? Ahora sí que lo hago un poco. También, sobre todo las noticias, me parece más fácil ver las noticias que una serie. Pero es verdad que al principio me parecía muy complicado. Creo que también depende del idioma que sea. Es más positivo o menos ver la televisión o no. Pero Ujú. sí, es un buen recurso. Pero qué interesante que te parezca más fácil ver las noticias que porque normalmente esto es al revés. Es curioso. Mm, Sí, no sé, no, en las series no me... Además es que hay pocas series que sean en islandés. Un problema del islandés es que no hay recursos en general. Hay muy pocas series, muy pocos libros para principiantes, hay muy poco recurso. sí, es verdad, no había pensado en eso, pero, eh, Hay muy pocos hablantes, o sea que no hay eso, mucho ujú. recurso para aprender. Entiendo. Si no encontráis series o vídeos de YouTube que os motiven, os recomendamos descargar el documento que tenéis en la descripción de este vídeo, donde encontraréis vídeos de viajes, vídeos, bueno, también de videojuegos, true crime, todo tipo de vídeos que se ajusten a vuestros gustos, vuestras preferencias. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que es totalmente normal sentir o tener altibajos, unos momentos de motivación máxima y también otros de motivación mínima. Eso se llama estancarse,
estar estancado, no poder avanzar, sentir que no puedes progresar en el nivel, ¿no? Y es totalmente normal y no pasa nada. Si un día o una semana te sientes así o por un tiempo más largo, no pasa absolutamente nada, pero tienes que recordarte que tienes que ser fuerte en ese momento y seguir practicando al menos un poquito para mantener el nivel. Eso es, ese es el momento en el que tenemos que recurrir a la motivación interna y repetirnos cuál era el motivo por el que empezamos a aprender ese idioma. Exactamente, y no importa si cometemos un montón de errores o si alguien nos dice que no hablamos bien. Por ejemplo, a mí me pasó eso también con el francés cuando estaba empezando a estudiar francés hace muchos años. Una chica, yo estaba practicando con una chica de intercambio de idiomas y me dijo, es mejor que no aprendas francés, es demasiado difícil. Y yo dije, ¿cómo vas a decirle eso a una persona que está aprendiendo, no? Pues en ese momento no me rendí, que sería lo fácil, y decir, vale, sí, dejo de aprender. Y seguí buscando una motivación y no volví a ver a esta chica. Aquí los irlandeses son un poco más sutiles. Lo que hacen es cuando no te entienden bien o creen que no lo estás haciendo lo suficientemente bien, ellos te cambian el inglés. Uf. Ay, odio eso lo odio. Entonces, como, bueno, mejor háblame en inglés y así nos entendemos todos. No entienden que tú estás aprendiendo y que necesitas esa conversación. Mm. Sí, pues hombre, yo lo entiendo en algunos casos como si estás en un bar y hay muchísima gente, hombre, lo entiendo, claro, pero en un contexto más, no sé, más tranquilo, más relajado, ¿no? La otra persona podría tener más paciencia. ¿Tú qué haces? ¿Hablas en inglés o intentas seguir hablando en islandés para ver si esa persona... Depende de en qué contexto esté. Ujú, Normalmente intento seguir en islandés, sobre todo en el trabajo. Porque ujú. si cambio el inglés me hace sentir menos profesional y no me gusta esa sensación. Claro, claro, claro. Y, otra cosita que recomiendo, o sea, sí, tú puedes seguir hablando en el idioma que quieres practicar, porque en algún momento va a ser incómodo para la otra persona y lo más seguro es que te responda en el idioma que tú estás practicando. Pero, no pasa nada por decir: me gustaría practicar el idioma, por favor, ¿puedes responderme de forma educada?". Seguro que te dice que sí, o sea, ya tiene que ser, no sé, muy mala persona para decirte que no, ¿no? Mm. Yo creo que también a veces lo hacen como una forma de ayudarte, como Claro, para no hacerte pasar el mal rato, pero al final no te están ayudando. claro, claro. En sus cabezas es por eso, porque te están ayudando, pero sí. Mm. ¿Tienes otra recomendación? Es muy importante, además, conectar el aprendizaje del idioma que estés aprendiendo, con los intereses que tú tengas. Escuchar música en ese idioma, lo que hemos dicho, ver series en ese idioma, o, por ejemplo, ir a clases de salsa en el caso de que estés aprendiendo español o de flamenco. Y también aprender un poquito cada día. Es mejor, dedicarle 10 minutos al día que 2 horas a la semana. Hablar aunque tengas errores, que eso no te eche para atrás, y celebrar cada progreso que tengas. ¿Has entendido una conversación corta en la calle mientras estabas de viaje en España? Pues celébralo y alégrate por ello y úsalo de motivación para seguir aprendiendo. Al día siguiente, un poquito más. Ujú, muy bien, porque muchas veces nos centramos en todo lo que no sabemos, ¿verdad? Es como, hay muchas cosas que no sé, pero no tenemos en cuenta lo que ya aprendimos y el progreso. Mira, todo lo que aprendiste es increíble, es muy difícil hacer eso. A mí lo que me ayuda mucho es pensar en hace 2 años y en recordar cómo lo hacía entonces y verme ahora y decir: "Buah, no me he dado cuenta hasta ahora, no he parado a pensar, todo lo que he mejorado", pero si me comparo con hace 1 año o 2 es increíble. Eso Claro. ayuda mucho. Sí, también podrías grabarte, un vídeo y hablar en el idioma que estés practicando y después cuando pase un año ver ese vídeo y te vas a dar cuenta, lo más seguro es que hayas mejorado un montón. Seguro que sí, pero no te acuerdas de todo ese progreso que has hecho. Sí, sí.
Muchas veces lo que ayuda es cambiar la rutina, porque caemos en hacer una rutina demasiado repetitiva y nos aburrimos, como es normal. Entonces tú tienes que tener en cuenta tu plan con las diferentes partes que tienes para practicar y cambiar y seguro, seguro que vas a sentirte más motivado. Una serie nueva, si no te gusta la serie que estabas viendo, unos ejercicios diferentes. Si no te gusta la gramática, no pasa nada, no tienes que estudiar gramática 100%. Tengo muchos alumnos que aprenden gracias a estructuras. Una estructura la repiten muchísimo con muchos ejemplos, pero no aprenden sustantivo, después infinitivo, no, no. Mucha gente no funciona así. Eso es, y que al final estamos haciendo esto por pasárnoslo bien también, por disfrutar algo nuevo. No tenemos que hacer de aprender un lenguaje nuevo un problema, un sufrimiento, no tiene ningún sentido. Exactamente, así es. Para terminar, recuerda que aprender un idioma es como plantar un árbol. Al principio será complicado y no verás los frutos, solo con el tiempo y con cuidado y pasión dará sombra, frutos y flores. Muchas gracias por estar aquí. Espero que nuestro episodio te haya inspirado y si te gustó, compártelo con alguien que esté interesado en aprender español. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.